Buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva sesión didáctica del curso de electricidad. Tenemos un texto motivador. ¿Quién puede leer? Aquí. La vida es lo que tú decidas hacer con ella. ¿Qué se entiende por eso? Y depende de lo que vos decidas hacer con tu vida, podrás hacer. Si quieres hacer buena obra, hacer otra obra o mala obra. Vos tenés la decisión de hacer lo que quieras. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Vos podés llegar a ser un profesional siempre y cuando tengas la voluntad de aprender. Sí, la clase anterior que estuvimos viendo, ¿alguien se acuerda de eso? Conexión de llave con un punto. Conexión de llave de un punto, lo que estuvimos viendo. ¿Alguien puede argumentar sobre eso? De lo que aprendió la clase anterior. ¿Qué tipo de esquema se tenía? Unifilar y multiplicar. El esquema unifilar, ¿dónde se utiliza? En los planos. Y el esquema multiplicar. Para las prácticas. Muchísimas gracias, Sosa. ¿Qué más? La entrada de fase para el conductor, ¿de cuántos milímetros era en la llave de un punto? 4 milímetros. De 4 milímetros. ¿Sí? 4 milímetros. ¿Algo más que se acuerden de esa sesión didáctica? La dimensión de la fase y el metro tienen que ser iguales. Gracias. El tema de hoy es conexión de una llave de un punto y toma corriente accionando lámparas. El objetivo de hoy es realizar la conexión de una llave de un punto y toma corriente, identificar simbologías del reglamento de ANDE, respetar las normas de seguridad en el laboratorio. Es muy importante llegar a los objetivos. Otra cosa, con respecto al ítem 2 de los objetivos, donde dice identificar simbologías del reglamento de ANDE. ¿Por qué motivo? Porque el reglamento de ANDE es lo que rige en nuestro país con las normas de la INTN. Entonces vamos a estar analizando el esquema unifilar. Entonces, Antonio, ¿dónde se utiliza el esquema unifilar? En los planos. En los planos. Entonces, tenemos el esquema unifilar. La entrada de fase, ¿de cuántos milímetros va a ser? De 4 milímetros. La salida de fase, de 4 milímetros también. Sí. La entrada de fase en el conductor de un punto y toma corriente, ¿de cuántos milímetros va a ser? De 2 milímetros. ¿Qué va a salir de la llave de un punto? Un retorno. Un retorno de cuántos milímetros? De 1 milímetro. De 1 milímetro. ¿Qué nos dice el apartado del reglamento de antes en 13.4.1? ¿Alguien se acuerda de eso? Yo voy a tener una entrada de fase de 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? En la llave termomagnética. El conductor que va a salir de la llave termomagnética, ¿de cuánto va a ser? 4. De 4 milímetros. En este trayecto que tengo en una caja de conexión a la otra caja de conexión, ¿de cuántos milímetros va a ser? No se olviden que mi entrada de fase y mi neutro tiene que ser de 4 milímetros cuadrados. La entrada del interruptor de un punto y toma, ¿de cuántos milímetros va a ser? De 2. Conductor de 2 milímetros. 2 milímetros. El neutro de 2 milímetros cuadrados también. El retorno De 1 milímetro. 1 milímetro, que voy a tener lo más entero posible hasta llegar a la portalámpara.
Así es. ¿correcto? Está bien. Con el conductor neutro que me sirve para cerrar el circuito. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? Vamos a pasar al esquema multifilar. El esquema multifilar es similar al esquema unifilar, solamente que el esquema unifilar lo estamos utilizando en los planos. El esquema multifilar es lo que realmente realizamos en los tableros según el esquema del plano. Tengo una entrada de fase que va a ser de 4 milímetros cuadrados. La salida va a ser de 4 milímetros cuadrados. 14, 7, 1. Una entrada de fase de 2 milímetros cuadrados. Y el retorno va a ser 1 de 1 milímetro. ¿de cuánto? 1 milímetro. De 1 milímetro Cuadrado. cuadrado. ¿El neutro de cuánto va a ser? Siempre ¿De qué sección? Esta es la misma sesión de la fase. Siempre la misma sección. La fase. Voy a tener un neutro de 4 milímetros. 4 milímetros. El neutro que voy a tener en este trayecto va a ser de 2 milímetros. ¿y el que va a llegar a la lámpara? 1 milímetro. Cuadrado. ¿Está completo ya el esquema multiplicar? No. ¿Qué le falta? Le falta la conexión del 1. ¿Le falta? Voy a realizar un puente al toma corriente. ¿De cuánto hace la sección? De 2 milímetros. ¿Sí? No se olvide que 2 conductores tienen que entrar en una bonera como máximo. Así es. ¿Qué más le falta al esquema multifilar? el neutro para la toma. El neutro para La toma. toma corriente. ¿Y de dónde se tiene que tomar eso? Del neutro, del conductor neutro de 2 milímetros cuadrados, Que es más próximo, ¿verdad? que es más próximo. Gracias. ¿Algo más que quieran aportar? ¿El conductor neutro de qué color tiene que ser? Azul según el momento. ¿Azul o celeste? Celeste. Celeste según el reglamento, o sea, las normas técnicas de la INTL. Procederemos a la demostración práctica de esto. ¿Se pueden acercar a los alumnos, por favor? Tengo una entrada de fase, ¿sí? En la llave termomagnética, que es de 4 milímetros cuadrados. Aguas arriba, aguas abajo va a ser un conductor de 4 milímetros. 4 milímetros. La salida de la llave termomagnética que va a venir al interruptor, ¿sí? La conexión tiene que estar en el medio. Luego de ahí voy a sacar un puente al toma de corriente. ¿Se puede visualizar eso? Sí, sí. Y el neutro tengo empalmado ya y es de color celeste. El retorno que va a la lámpara es de
1 milímetro cuadrados. Esta práctica ya está listo para energizar. Procederemos a energizar. Se salió el conductor. Tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el reglamento de Ande. Buen contacto eléctrico, resistencia mecánica, buena aislación. ¿Alguien puede hacer una síntesis de la práctica de hoy? Juan, ¿puede hacer una síntesis del esquema unifilar y del esquema multifilar de la conexión de llave de un punto? Sería la entrada de fase ¿De cuántos milímetros? de 4 milímetros a la llave TM. De la llave TM a la salida de fase de 4 milímetros que va a la llave al punto y toma. Sí. De ahí sale del punto un conductor de 2 milímetros para la lámpara, para el portalámpara, y el neutro viene directo un conductor de 4 milímetros y hasta un punto sale de 2 milímetros y llega a la portalámpara. Muchas gracias. Vamos a leer los objetivos a principio de clase. Realizamos la conexión de una llave de un punto y toma corriente. ¿Realizamos eso? Sí. ¿Identificamos simbología del reglamento de Ande? Sí. ¿Se respetó la norma de seguridad en el laboratorio eléctrico? Sí. Correctamente. Entonces, la próxima sesión didáctica va a ser de una conexión de llave de 2 puntos, accionando 2 lámparas incandescentes. Hasta acá la sección didáctica de hoy y nos vemos mañana oportunamente. Muchísimas gracias por su colaboración. Hasta mañana.